Dice, es una forma de crecer también espiritualmente. Así como los niños necesitan alimento para crecer sanos y fuertes, nuestra comida espiritual es la Biblia y leerla nos alimenta. Hay citas bíblicas que hemos leído. Número 2 dice, es una forma de crecer espiritualmente. A medida que leemos la Biblia, vamos conociendo mejor a nuestro Salvador Jesucristo. Porque gracias a la Biblia sabemos la importancia de un hijo de Dios de conversar con su Padre, ¿no? Y también adorar a su Padre. Gracias a la Biblia. Así que si nosotros estudiamos más la Biblia, pues vamos a crecer en ese conocimiento. Y mientras usted y yo conocemos, es igual, bien parecido a la vida humana. Como hay un dicho que dice, nadie ha nacido sabiendo. Pero ya en el caminar, en el desarrollo, vamos aprendiendo. Amén. Y el aprendizaje no se obtiene de la noche a la mañana. Pero tampoco, mientras el ser humano naturalmente vive en esta tierra, jamás aprenderá todas las cosas humanas que tendrá que aprender. Así también es la vida del Hijo de Dios. Pero mientras más podamos aprender, nos conviene. ¿Ve? A ver, yo entro a los salmos, les soy sincero, he leído la Biblia algunas veces, toda la Biblia, pero una cosa es leer, otra cosa es escudriñar. Es distinto, no se olviden. Yo me voy a los salmos y encuentro expresiones de esos hombres, porque no fue un solo hombre que escribió el libro de los salmos. Eso lo vamos a ver ya cuando vamos a entrar en ese ámbito de los libros de esa que corresponde. Bendito el Señor. Pero encontramos formas de oraciones que ellos han hecho, alabanzas tan hermosas y una sabiduría tan profunda. Bendito el Señor, que a uno le causa una impresión muy, hermano, especial. Bien, el número 3 dice, para conocer a Dios y aprender de su plan de salvación. La letra B dice, ¿cuáles son algunos de sus beneficios? Hemos visto también, voy a abreviar un poco porque lo que nos falta es un poquito más amplio que la lección pasada. Así que la bendición, el estímulo, la nutrición, exactitud, con la ayuda del Señor vamos a ver qué es lo que significa, por ejemplo, en la parte de la alimentación. Nutrirse, ¿qué significa nutrirse? En el sentido humano, natural. Ustedes saben, por ejemplo, que la tierra dice que Dios estableció todos los nutrientes, incluso hasta los animales necesitan de esos nutrientes que están en la tierra, en el polvo de la tierra. Alabado el nombre del Señor. Las plantas se alimentan de la tierra, esos nutrientes, y este cuerpo también. Y en el sentido espiritual, mire, si nosotros somos criaturas espirituales dentro de este cuerpo, la nueva criatura de Dios está dentro, bendito el Señor, también necesitamos nutrirnos de Dios. Y por decir así, en una forma figurativa, y esos nutrientes están en la palabra de Dios. Por decir, esas vitaminas espirituales están en la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted y yo no conoceríamos que la Biblia dice levanta sus manos, eso es conocimiento. ¿Y quién nos da ese conocimiento? La palabra. Y si lo hacemos, eso es ya conocimiento. ¿Por qué actuamos de esa manera? Porque hemos obtenido conocimiento. ¿De dónde obtuvimos ese conocimiento? De la palabra de Dios. ¿Por qué dice que hay que alabar a Dios, exaltar a Dios, reconocer a Dios en alta voz? Porque la palabra lo dice. Y si nosotros actuamos como la palabra de Dios dice, mire, hermano, nosotros vamos a recibir, vamos a ser beneficiados de las promesas que Dios promete. Y eso, bíblicamente hablando, significa ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso es que se dan estos estudios. ¿Para qué? Para nutrirnos, para darnos crecimiento, desarrollo en conocimiento, bendito el Señor, pero también en entendimiento
Gloria a Dios para con Dios y nuestra vida en el Señor. Gloria a Dios, continúo la lección, dice exactitud, fundamento, inspiración. Bien, cercanía a Dios, instrucción y seguridad. Todo es en Dios. Aun las cosas temporales, naturales, usted, como Dios lo creó todo, y nunca se olviden que la palabra de Dios dice que Dios tiene poder y autoridad sobre la tierra, en todo el sentido de la palabra, sobre plantas, sobre el agua, sobre los animales, minerales, sobre el viento, porque Él es el creador de todas esas cosas. Aleluya. ¿Por qué creen que se acuerdan un ejemplo? Por ejemplo, cuando nuestro Señor en alta mar, cuando estaba con los discípulos en una barca, el Señor estaba durmiendo, descansando como hombre que era, y se levantó las olas y los vientos terriblemente, de tal manera que los discípulos pensaron que la barca iba a ser hundida y ellos iban a perecer ahogados. Y cuando el Señor despierta, ¿qué le dice? Reprende al viento y a las olas, y una gran bonanza. Y los discípulos reaccionan impresionados y le dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que hasta los vientos le obedecen y la mar también. Los discípulos no conocían que Él era el creador del mar, de las olas y del viento. Aleluya. Ahora, ¿se dan cuenta por qué la importancia tan amplia y profunda que debemos de darle al estudio de la palabra? Ampliar nuestro conocimiento, entendimiento y nutrirnos. Bien, la lección 2, vamos a entrar ya a la lección 5, por favor. Y ahí quedo por ahora. Solamente quería dar una breve introducción. Alabado el nombre del Señor. Pero es cuando un hijo de Dios no se alimenta, hermanos, del estudio de la palabra, se debilita espiritualmente. Se debilita. Gloria a Dios. Bien, ahora vamos a entrar los libros históricos. Están ahí también, hermanos, una forma muy ordenada, clasificados. Los libros históricos, ¿cuántos son? Usted va ahí en su manual de estudio. ¿Cuántos libros son? Dice que son 12 libros. ¿Quién me apoya acá? Ah, estás ahí, ¿no? Yo estoy mirando por allá. A ver, entramos. Alabado el Señor. Bien, usted va ahí mirando, observando Gloria a Dios. Temas del Antiguo Testamento. Vamos de frente a la lección número 5. Sí, ahí está. Bien. Alabado el Señor. Muy bien. Ahí está. Los libros del Antiguo Testamento, desde Josué a Malaquías. Ahora entramos ya. La siguiente página. Alabado el Señor. Bien. ¿Lo tienen en su libro? Ya. Continuamos la página 32. Los libros históricos son ¿cuántos? 12. Ya. Alabado el Señor. No está en lo primero. Debes tener un manual ahí, hijo.
¿No lo tienes? Ay, Padre. Entonces préstate un manual. Bien, pero tienen su libro ahí, ¿no? Tienen su manual. ¿O hay un manual ahí que te preste? Tienen ahí, vamos a la página número 32. Los libros del Antiguo Testamento de Josué a Malaquías. ¿Cuántos libros dice que son? Libros históricos. 12. ¿Qué significa historia? Historia son sucesos, acontecimientos reales. Lo que sucedió y está escrito. Queda registrado. ¿Sí? Ahora sí. Josué. Eso fue la lección anterior. Y ahora pasa a la siguiente. Dele gloria a Dios, mi hermana, mi hermano. Gloria al Señor. Entonces, aquí, muy bien. Gracias, mi hermano. Son 12 libros que narran la historia de la nación judía. Cuentan sobre la obra de Dios en Israel. No se olviden que Israel es el tema, se puede decir el segundo tema principal de los libros del Antiguo Testamento. Porque el tema principal y básico de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver en un tema aparte. Pero es un tema tan especial, gloria a Dios, la historia del pueblo de Israel. Son 12 libros. Ahora, hemos visto, alabado el nombre del Señor, Josué expone la conquista de Canaán. Jueces, los 400 años de derrotas y victorias en Canaán. Eso del pueblo judío. Victorias y derrotas. Miren, para que usted también aplique a su vida personal. Cuando hay una derrota de un hijo de Dios, en este caso del pueblo de Israel, ¿por qué habla de que parte del libro de los, el libro de los jueces, ¿por qué narra las derrotas? ¿Por qué se dice derrotas y registra las derrotas del pueblo de Dios? ¿Sabe cuándo era derrotado contra sus enemigos? Por sus pecados. ¿Usted nunca quiere ser derrotado por el diablo? No, guárdese del pecado. Así de sencillo. Guardémonos de pecar. Cuando ellos clamaban a Dios, Dios levantaba a un juez como libertador para libertarlo de sus enemigos. Por eso dice que bendito el Señor, 400 años de derrotas y victorias en Canaán. Eso registra la historia en el libro de los jueces. En el libro de Ruth dice que ella registra la historia que es la bisabuela incluso de David, de la genealogía que en el futuro de esa genealogía viene nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición. Ahora, primera y segunda de Samuel. Samuel fue el último juez de Israel. Alabado el nombre del Señor. Bien, de ahí viene Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que registra la historia de la división de los reinos de Judá e Israel, también denominado después, cuando se divide la nación de Israel en dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Entonces ahí también registra el inicio del reinado o de un rey sobre Israel. Alabado el nombre del Señor. De allí inicia la historia. Primera y segunda de Crónicas, el reino del sur o Judá. Solamente allí registra la historia del reino del sur, Judá. Esdras es el retorno de Babilonia a Judá.
cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia. Dios usó a Esdras, alabado el nombre del Señor, para retornarlo a su tierra, a Canaán. Nehemías, la reconstrucción de los muros de Jerusalén, cuando ya habían retornado, bendito el Señor, los cautivos, porque ya no eran cautivos, el remanente, el pueblo de Dios, Israel, que quedó con vida. Bendito el Señor, porque en cada guerra, en cada invasión de los enemigos de Israel, que eran los enemigos de Dios, hermanos, mataban a multitud de judíos por su pecado. A veces era casi la mayoría de los judíos que quedaban sepultados en las ruinas de los muros de las ciudades, terrible, por el pecado. Y era un grupo bien pequeño que era trasladado a los imperios, en ese tiempo, Babilonia. Y Dios le declaraba cuánto tiempo iban a estar ahí de cautivos. Iba a llegar el tiempo que Dios iba a despertar por su espíritu, levantando un profeta. Levantaba siempre un profeta para amonestar al pueblo en medio de su cautiverio. Y cuando ese pueblo se humillaba, llegaba el momento, el tiempo de Dios, y nuevamente lo retornaba a su tierra. Eso sucedió aquí con Esdras y Nehemías, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Alabado el nombre del Señor. Los muros en ese tiempo se usaban mucho como protección alrededor de las ciudades, como protección contra los enemigos. Y no era un muro pequeño. Por ejemplo, si aquí hay enemigos, tenemos que levantar las paredes lo más alto posible para que el enemigo no pueda trepar y pueda invadir o entrar a causar muerte o destrucción en medio. Así eran esos tiempos. Al nombre de Cristo sea la gloria, hermanos. Ahora, Esther dice que Dios lo usó una mujer judía. Nosotros sabemos, los que hemos leído la Biblia, los que estudiamos un poco la palabra en ese tiempo, en ese lugar de Esther, sabemos cómo Dios usó a esta mujer. ¿Para qué? Para librar de una muerte segura a toda la nación judía allá en ese imperio. Alabado el nombre del Señor. Pues dice, Dios usó a mujer judía para librar a sus, se puede decir, sus compatriotas. Alabado el nombre del Señor. Ahí están los 12 libros históricos. ¿Cuáles son? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. ¿Cuántos libros son en total? ¿Cuántos son? Escúchenlo, hermanito, atrás, ¿no? ¿Cuántos son, hermanos, allá atrás? ¿Cuántos libros son? 12. ¿Estás seguro? Ahora, vamos a los libros poéticos. ¿Qué es un poeta? ¿Quién puede decir que es un poeta? ¿Sabe? ¿Qué es un poeta? Uno que es inspirado, poema, un poesía, ¿no? Es una poesía, un poema. Poeta es que recibe inspiración y escribe poesía, poemas. Acá hay poetas. Alabado el nombre del Señor. Miren, Dios es un Dios tan maravilloso. No se olviden que Dios es dueño de toda la ciencia, en el cielo y en el universo y en la tierra. Aún hasta los pecadores reciben inspiraciones. Sí. Porque a veces el pecador, por la misma maldad en su vida, esos poemas lo distorsionan. Lo mezcla, hermanos, con lascivias, con egoísmos, con rencores, con envidias. Pero en sí, la ciencia viene de Dios. Y la ciencia que viene de Dios es pura, es recta. Uno recibe de Dios para poder honrar y exaltar
al Dios todo sabio eterno. Por eso también, hermanos, nosotros aquí, por ejemplo, en nuestro culto, vamos a dar un especial. A ver, una hermana que sabe una poesía y por medio de un poema exalta, declara de todo corazón su conocimiento, su gratitud, la grandeza que entiende su creador, lo exalta, lo declara, lo honra. ¿Amén o no? Poesía es muy importante. Por eso que hay libros poéticos, llenos de poesía, poemas. Alabado el nombre de Jesús. Y por eso se denominan libros poéticos. Los libros poéticos de la Biblia son ¿cuántos? ¿Cuántos son? Aquí si puede visualizar, ahí están. ¿Cuántos son? A ver, lea, ¿cuántos son? Grábese bien, ¿ah? ¿Cuántos libros poéticos de la Biblia son? 5. Ahora, ¿cuál es el primer libro? Job. Segundo libro. Bueno, lea primero Job. El otro libro, dígalo en voz alta. Es necesario para grabarnos, leer en voz alta. Si puede, lea ahí en su manual o lea aquí en la Salmos. El siguiente y Cantares. ¿Cuántos son? 5. Job, ¿de qué declara básicamente el libro de Job? La soberanía de Dios. ¿Qué se entiende por soberanía? Sobre todo. Sobre todo. Si es sobre todo poder. Sobre todo poder en el cielo, en el universo, en la tierra, en el pasado, en el presente y en el futuro. Sobre todo poder. Sobre todo conocimiento. Por eso que Él es Dios. Eso significa Dios. Sobre todo. Y si Dios es soberano sobre todo, Él puede hacer lo que Él quiere o no. Y si yo quiero y le pido algo que Él me dé, y si Él no quiere, así de sencillo, no me da. Y yo le puedo reclamar: ¿por qué no me das? Me molesto, me reniego. Dios quiere, me dice, para abajo. Estoy hablando de su soberanía. Aleluya. Disculpen la expresión que no es tan correcta, perdóneme. Alabado el nombre del Señor. Le estoy hablando en el sentido de su soberanía, sobre todo. Amén. Por eso es necesario también entender cuán importante es entender si Él como soberano Él puede hacer con usted, con toda la tierra, lo que Él quiere. Y nadie tiene que preguntarle, ni exigirle, ni pedirle cuentas qué cosa hace. De eso habla el libro de Job. De ahí también se complementa sus virtudes, su misericordia. Él no es que tenga misericordia, Él es misericordioso. Eso nadie lo puede cambiar. Si Él tendría misericordia, simplemente sería como a nosotros nos viene por medio del fruto del Espíritu Santo. Cuando el creyente no se llena del Espíritu Santo, esas virtudes, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Amén o no? El Espíritu Santo, hermanos, es Dios. Y si usted como hijo de Dios y yo no nos llenamos todos los días de esa presencia, hermanos, las virtudes del Espíritu Santo se van a debilitar dentro de usted. Por eso es que muchos creyentes, hay tiempos, por ejemplo, que son muy humildes, muy sencillos, respetuosos, no guardan rencor. Pero hay otro tiempo que están llenos de ira y de rencor. No saludan a nadie. Renegones. ¿Qué pasó? Para que ustedes entiendan. Amén. Dios es soberano. Soberanía de Dios. Los salmos, ¿qué es? Es el registro. Dice que es el himnario y el libro de oración. ¿Por qué el himnario? ¿Por qué? ¿Por qué es un himnario? ¿Qué contiene un himnario? Eso, los cánticos, la alabanza a Dios.
sea, cuando uno va a leer los salmos aprendemos cómo adorar, cómo exaltar. Pero también contiene la oración. Incluso David cuando pecó, cómo se humilló, nos enseña. Alabado el nombre de Cristo. Proverbios, libros de sabiduría. ¿Por qué dice en plural libros? Porque son varios libros. Los autores no es uno solo, son como 3 autores. Los proverbios, los salmos también. Ahora, Eclesiastés, ¿qué es lo que ahí registra? Cuán vacía es la vida del hombre sin Dios. Alabado el nombre del Señor. ¿Saben ustedes quién escribió Eclesiastés? Un hijo de David. Si yo le dejaría un trabajito para que ustedes indaguen, le diría, mire, David tuvo muchos hijos. Muchos hijos. Pero el que escribió ahí fue Salomón. Su experiencia de Salomón, cuando ya Dios ya no estaba en él, por causa de su pecado, quedó el conocimiento en él. El conocimiento intelectualmente, pero ya no había experiencia del Espíritu Santo en él. Y eso sucede, dice, no, pero si este ya no tiene a Dios, ¿y cómo predica la Biblia? Es que quedó grabada la Biblia en su ser. Mire, hermano, para que la palabra de Dios tenga poder, tiene que seguir el Espíritu Santo en ese hombre y en esa mujer. Tiene que continuar ahí. Si el dueño de esta bendita inspiración, la palabra, sigue en ese hombre, esa mujer, hermano, esa palabra es dinamita. Por eso cuando se acuerdan, cuando alabado el nombre del Señor, hablando de que el Espíritu de Dios sigue morando en ese hombre, en esa mujer de Dios, digo nuestro Señor Jesús, cuando iban, hermanos, a llevar a algunos apóstoles a las cárceles por causa de Cristo y del Evangelio, le dijo, no se preocupen ni cómo ni qué es lo que tienen que hablar, porque en ese mismo momento les será dado por el Espíritu de su Padre la palabra que tienen que hablar. Eso habla de inspiración. Y también dijo, el Espíritu de Dios que mora en ustedes, ¿qué les dice? Les va a hacer recordar la palabra que ustedes han aprendido. Amén. Bendito el Señor. De eso habla Eclesiastés. Cuán vacía es la vida sin Dios. Cantares simboliza el amor de Dios para su pueblo. ¿Cómo se le denomina el que dirige una orquesta? Director de orquesta, ¿no? Eso se ve aquí un director en el cantar de los cantares. Es, hermano, una inspiración tremenda de canciones, de cánticos tan hermosos de un enamorado a su enamorada, de un novio, pero en santidad, en pureza. Ahí habla incluso de nuestro Señor Jesús y su iglesia. Alabado sea Dios. Bien, ahora estamos viendo hasta ahí hemos llegado con relación a los libros históricos. De ahí entramos a otra parte con relación a los mismos libros del Antiguo Testamento, pero entramos a los profetas mayores. Está dividido también en 2 partes: profetas mayores y profetas menores. ¿Ustedes se acuerdan por qué profetas mayores y profetas menores? A veces piensan, no es que ese profeta fue más grande, quizás tenía 2 metros de estatura, y los profetas menores, quién sabe, ellos eran, quién sabe, 50, 60, 70 años, y los otros eran de 20, dice menores, de menor edad. Y no habla del rango físico de estatura, ni tampoco ni de sabiduría, ni de edad. ¿Por qué profetas mayores? Porque el contenido, su ministerio fue más extenso, más amplio, más tiempo. Pues sí, si un profeta tuvo que ministrar de parte de Dios al pueblo de Israel, por decir,
40 años. Profeta menor era 15 años. Y por lo tanto, gloria a Dios, su profecía era de menos contenido. Ahora, el valor no tiene que ver la extensión ni lo menos que tiene de extensión el mensaje. El contenido es el mismo y tiene el mismo valor. Ellos, Dios, hasta donde Dios los inspiró, hasta ahí ellos llegaron. Así como usted y yo llegaremos aquí hasta cuando Dios lo quiere. Lo hermoso es hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Eso. Y eso es lo que el diablo siempre busca, hermanos, hacer caer a hombres y a mujeres de Dios. Eso tengo que velar primero por nuestra salvación y por lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermano. Imagínense si Daniel se hubiera dañado, se hubiera acobardado cuando le amenazaron. No, eso no fue solamente amenaza de palabras. Creo que a él le echaron al foso de los leones, ¿no? Él hubiera negado a su Dios por miedo a que no le lancen al foso de los leones. No tendríamos toda esa riqueza que Dios le dio hasta el final. Profecías de Daniel que todavía están por cumplirse. Una de las profecías de Daniel que no se han cumplido: el anticristo, la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? La salvación completa del pueblo de Israel como nación. Y mire, tienen miles de años Dios usando esos hombres. Por eso que nosotros usamos un término que dice: hay que pagar el precio. Búsqueda, consagración, mantenerse en esa consagración, no menguar, si es posible más bien avanzar, desarrollarse más, santificarse más, consagrarse más por medio del Espíritu Santo y por medio de la obediencia a la palabra. Alabado el nombre del Señor. Todavía tenemos tiempo. Sí, creo que sí damos hasta el final. Entonces, entramos a los libros, a los profetas mayores. ¿Cuántos libros son de los profetas mayores? 5. ¿Cuáles son? Fuerte, a ver, léalo fuerte usted ahí. Y Daniel, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? A ver, muestren con su mano. ¿Cuántos son? Levante la manito. A ver, qué bueno, sí está atento usted, ¿eh? Eso habla que usted sí tiene interés en conocer. Bendito el Señor. Ahora, los libros de los profetas son, dice, más extensos a los libros clasificados como profetas menores. Vamos a la segunda página. Isaías dice que predijo el nacimiento. Mire, predijo el nacimiento de quién. Primero, el nacimiento de quién. ¿De quién? Ahí lo tiene en su manual. Si no puede, no alcanza a ver allá, ahí en su manual. Predijo. ¿Qué significa la palabra predecir? Anunciar. Pero dice predecir. O sea, anticipadamente. Es el Dios que todo lo sabe. Más adelante vamos a ver cuántos años antes que Cristo naciera de la Virgen María, cuántos años transcurrió o pasaron de la profecía de Isaías. No fue ni 50 ni 40 años. Si no me equivoco, fueron como 700 años. ¿Y cómo lo sabía, hermano, Isaías, que iba a nacer el Mesías, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo? Por la inspiración del Espíritu de Dios, que lo sabe todo, que conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Y cuántos quieren seguir en ese Señor que conoce el pasado? ¡Ah, qué bueno! Y es no solamente que esté en un deseo, buscarlo.
estudiar más la escritura, pedir que Dios le ilumine. La sabiduría viene de Él, pues Él le va a dar sabiduría y entendimiento en su palabra. Alabado sea el Señor. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Cuántos libros son? 5. Dice que Isaías predijo el nacimiento y muerte y resurrección de Cristo Jesús. Jeremías escribió el cautiverio de los judíos en Babilonia y su regreso a su nación. Alabado el Señor. El regreso, ¿no? ¿Después de cuántos años? Y si nosotros más adelante vamos a ir a leer, vamos a ver cuántos años aconteció. Exactamente a los 70 años. ¿Y por qué nosotros estamos esperando proféticamente en el Nuevo Testamento? ¿Qué estamos esperando? Como iglesia, ¿qué estamos esperando del cielo? El arrebatamiento. ¿Y por qué lo esperamos? Porque proféticamente está declarada. ¿Y ustedes creen que sí habrá arrebatamiento? Miren, el mismo Espíritu Santo está dando testimonio. No solamente de años atrás, de cientos y miles de años atrás. Los apóstoles escribieron de eso, Cristo lo reveló. Bueno, eso es un pequeño paréntesis, como que saltamos el muro del antiguo que estamos al nuevo, pero es una pequeña reseña. Alabado el nombre del Señor. Para que usted entienda que todo lo que está revelado en la palabra de Dios, así es. Se cumplió a los 70 años. Ahora, Ezequiel, ¿no? Profetizó a los hebreos durante sus 70 años de cautiverio en Babilonia. Gracias. Están atentos ustedes, también me ayudan. Pues no va a ser que yo me quede dormido y ustedes ayúdenme a despertarme. Lamentaciones. ¿Por qué las lamentaciones vienen de lamento? Como alguien se lamenta, dice, si yo hubiera obedecido ese consejo. Cuando me llamaron la atención, parecía que me tienen cólera, que no me entienden. Es que a mí me gusta, yo deseo eso, pero como no me entienden. Y ahora cuando acontece, cuando hace el creyente las cosas que Dios le dice no hagas, no vaya por esos caminos, y cuando lo hacen, cuando van, ¿qué pasó con Adán y Eva? Dios le dijo no coma de ese fruto, y ellos obedeciéndole al enemigo de su alma comieron del fruto que Dios le dijo no. Y cuando comieron, recién experimentaron la muerte espiritual. Dios se separó de ellos. Ya no sentían a Dios en ellos. Venía la vergüenza delante de Dios mismo. Se escondieron de la presencia de Dios. Ahora se lamentaron. ¿Sí o no? Hubiéramos obedecido a Dios. Dios nos habló la verdad. Dios nos dijo la verdad. Dios no nos engañó. Ahora entendemos cuánto nos amaba Dios. Eso es lamentarse. Y de eso habla las Lamentaciones. Alabado el nombre del Señor. Cuando estaban en el cautiverio el pueblo de Israel, si hubiéramos obedecido, no hubiéramos ido detrás de los dioses, de esos dioses paganos de piedra, de palo, no hubiéramos cometido injusticia contra nuestros propios hermanos judíos. Todo esto nos ha traído aquí Dios, aunque sea cautivos en esta nación extraña, de costumbres extrañas, comidas extrañas, otra forma de vida, otro idioma distinto. Sí, nuestros hijos que quedaron muertos allá, nuestros abuelos, nuestros ganados, terminaron a espada de los enemigos, se lamentaban ahora. Y el mismo profeta que escribió Lamentaciones fue Jeremías. Él mismo vivió esa experiencia dentro de sus hermanos. Amén.
¿Cuánto ustedes se habrán lamentado alguna vez si hubiera obedecido? Por ejemplo, hay jóvenes, señoritas que pierden la virginidad por desobedientes. Dios le dio el privilegio de conocer su palabra, su amor, su gracia. Dios quiso honrarlo, llevarlo delante del mismo pueblo. Ese sale por Betel Televisión, que sale a todo el mundo, le conoce. Mira cómo se casa esa señorita de blanco. ¿Cuántas señoritas en el mundo anhelan llegar al altar de blanco? Pero el anhelo más grande es llegar al altar del tercer cielo de blanco. ¿Cuántos millones se lamentan en el infierno? Haciendo una reseña, hermanos, como en forma de amonestación para ustedes. Ayer me llamaron de Virú, una hermana miembro de la iglesia, una hermana que estimamos mucho. Ellos vinieron de otro concilio. Su esposo también congregaba en la otra congregación con ella, pero el esposo medio que decía, no, es que aquí son muy duros. Bueno, ella no se entregó a servir a Dios en esta obra como debía hacerlo. Él se va a trabajar por Arequipa, en Minas, y bueno, por allá cayó en pecados de traición a la esposa, se alejó de Dios, cayó en las borracheras de nuevo. Cuando venía a Virú a visitar a la familia, le amonesté muchas veces, le hablé del amor de Dios, de su matrimonio, sus hijos, 3 hijitos varoncitos. Si vuélvete a Dios. Construyó su casita con su trabajo. Me dijo, pastor, haga cultos allí en mi casa. Yo le digo, mire hermano, te agradezco, le presto ahí para que abra un anexo. Ya, mi hermano, te agradezco, pero no pienses que tú vas a ser limpiado tus pecados por prestar tu casa. Tú tienes que volverte de corazón a Dios. Tu bendición, en vez que lo prestes para bailes, borracheras y que ahí hablen de eso, es tu bendición. En tu casa no habrá demonios, pero eso no quiere decir que Dios te va a perdonar tu pecado, pero tienes que entenderlo. Vuélvete al Señor. Y ayer me llamaron la hermana, es que se ha ido, le gusta mucho los juegos de azar. En Virú mucho se practica también eso de los gallos de pelea. Es uno de los vicios de la gente en Virú. Los juegos de azar, borrachera. Estaba desaparecido como 2 días y lo han encontrado muerto. ¿Sabe cuántos años tenía más o menos ese joven? Unos 30 años. Yo sé que eso los entristece a ustedes, sin haberlo conocido. Pero esto es como una amonestación para lo que estamos aquí. Entonces, eso es lamentación. Lamentarse. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo perdió. Por eso cuando Dios nos dice, cuida tu salvación, cuida. Eso significa lamentaciones. Por eso cuando uno vaya a Dios y perdiste algo de parte de Dios, vaya a lamentarse en el altar, en su cuarto. Laméntese mientras Dios todavía le abre una puerta. ¿Se dan cuenta qué hermoso es conocer la palabra? Qué hermoso es profundizarse en la palabra. No es como cuando se da un mensaje de evangelismo, se le da pero el estudio es distinto. Eso es lo que denomina la palabra de Dios alimento sólido. Ya no lechecita nada más. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bien, Ezequiel profetizó a los hebreos durante sus 70 años de cautiverio en Babilonia. Ahora Daniel predijo el levantamiento y la caída de imperios que se han cumplido y otras que se han, que se han cumplido y otras que se están cumpliendo aún hoy en día. Imperios. Cuando Daniel profetizó, creo que está en el segundo imperio, ¿no? Me ven los hermanos que están más frescos en la historia universal. Alabado el Señor. Pero Daniel profetizó de 7 imperios. 7, ¿no? Me corrige. Han transcurrido, si no me equivoco, creo que sí, 7. Pero bueno, si lo podemos denominar imperio, porque nuestro Señor Jesús, ese es
es el Rey de Reyes. Y cada imperio es que tiene un emperador. El emperador es un gobernante de gobierno que gobierna un cierto tiempo sobre todas las demás naciones existentes. O sea, en cierta forma tiene un gobierno, una autoridad, un dominio sobre otras naciones y sobre otros gobernantes. Por eso Estados Unidos le denominan imperio, ¿sí o no? Porque Estados Unidos en cierta forma subyuga, está bajo su dominio económico. ¿Qué otro poder de esa nación gobierna el mundo prácticamente? Su lenguaje, su idioma, otro poder. Por eso. En cierta forma, Estados Unidos, no en su totalidad, porque hay muchas naciones que no están sujetas a Norteamérica. Otros están a Rusia. Otros ahora en este tiempo, China. En cierta forma, se puede decir que son como emperadores en ese sentido, pero no absoluto. Alabado el nombre del Señor. Pero miren, Dios inspiró. ¿A quién lo inspiró? A Daniel. Bueno, parece que más adelante hay un poco de más extensión con relación a estos temas. Si no, pues vamos a llegar al momento que vamos a poder ampliarnos un poquito más. Entonces hasta ahí llegamos con relación a los profetas mayores. Amén. ¿Cuántos profetas mayores fueron? 5. A ver, deje de mirar ahí y acá adelante. ¿Cómo se llamaron esos profetas? Es difícil, es difícil. Pero qué bueno, usted va a ir estudiando y va a ir aprendiendo, amén. Eso va a enriquecer, eso es su tarea para su casa. Usted tiene su negocio, su empresa. Saque un momentito de la siesta, voy a darle aquí también para mi alma. Alabado el nombre del Señor. Ahora entramos a los profetas menores. ¿Cuántos profetas menores fueron? 12. Son una serie, dice, de 12 libros desde Oseas hasta Malaquías. Con relación, dice, a los profetas mayores, la extensión de su profecía son más cortas, más cortas. Por eso es que se denomina profetas menores. Gloria a Dios. Ahora vamos con el primer profeta. Oseas dice, predicó el amor de Dios con su pueblo, aun cuando este pueblo le había sido infiel. ¿A quién fue infiel? No al profeta, a Dios. Amén. Joel profetizó el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió en su plenitud esa profecía? En el día de Pentecostés, después que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo. ¿Eso dónde está? En el libro de los Hechos, capítulo 1. El Señor recalca del cumplimiento de esta profecía. Pero en el capítulo 2 de los Hechos, ahí se cumple. Alabado el Señor. ¿Y el Señor habrá dejado derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo? Bueno, lo dejamos ahí, porque eso ya entra al Nuevo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento ahora. Amós, dice que fue pastor de ovejas, que predicó en Israel contra la injusticia social. ¿Qué significa? ¿Qué significa social? Social. Todos los habitantes de un pueblo, una población completa. Pero como aquí vemos que estos profetas Dios usó, fueron profetas de Dios para profetizar, para exhortar, para corregir solamente al pueblo judío.
con excepción de algunos profetas que vamos a ver que Dios levantó para profetizar y hasta profetizar juicio contra otros pueblos. Pero la mayoría de los profetas fue a favor del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Sea bendito el Señor. Alabado el Señor. Jonás. Bueno, vamos hacia abajo o vamos al costado, no hay problema. Después lo ordenamos, ¿sí o no? Cuando usted va a la Biblia y lo va a ordenar ya. Vamos a Abdías. Profetizó contra el país de Edom. País de Edom. ¿Quién era ese país de Edom? No era Israel. Pero si no me equivoco, Edom fue el hermano de Jacob, Esaú. Edom era de la ascendencia de Esaú. Y si iríamos a indagar un poquito más y ampliarnos, hasta si ahora existe, habrá existencia de la descendencia de Esaú, que son la pelea allá en el Medio Oriente. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Les gusta estudiar la Biblia o no? No se duermen, ¿no? Así tiene que lavar fuerte, pues si el pastor se duerme, usted aunque sea el sueño mío se asusta, se espanta y se va. Y yo voy a ser bendecido porque el sueño ya no me va a cautivar. Alabado el Señor. Profetizó contra el país de Edom. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Ahora continúa Jonás, ¿no? Jonás fue el misionero enviado por Dios a predicar a Nínive. Muchas veces hemos leído y hemos escuchado prédicas, mensajes de este hombre. Sabemos cómo desobedeció a Dios, cuál fue el motivo, pero cómo se humilló en el vientre del pez, delante de Dios le pidió perdón, Dios le perdonó. Dijo, bueno, pues ya te perdono, si no quieres ir, no vayas. No le dio Dios la orden, dijo, bueno, vuélvele a su tierra, este no quiere ir, se acobardó. Le dio la orden que el pez vaya y lo vomite allá en las orillas del mar, en la playa, en la arena de Nínive. Imagínense que ya Jonás no tenía ni plata para el pasaje, Dios le ahorró todo eso. Alabado el nombre del Señor. Ya sé cómo Dios perdonó a Jonás, le perdonará a usted sus errores también. Su desobediencia, mi desobediencia. Él es el mismo, hermanos, misericordioso y compasivo. Eso qué hermoso. Mire, estudiando la palabra en cortas, con una sola palabra, ya podemos conocer un poco más quién es el Dios del cielo, hermano. Alabado el nombre del Señor. Miqueas profetizó la destrucción de la nación hebrea y esperanzas en el futuro de esa misma nación. Profetizó la destrucción. Ya saben ustedes que la destrucción o el castigo o el juicio viene por causa de la ira. ¿Y qué es lo que enoja a Dios? El pecado. Cuando hay un hijo o los hijos o un pueblo de Dios que peca, eso enoja a Dios. Amén, hermanos. Bendito el Señor. Es como que no nos causa mucha alegría. Es como que no nos lleva a decir gloria a Dios. Que se le ve ahí en su rostro, es ay, 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 yo no quiero que Dios me chicotee. Por eso dice el Señor, no te portes mal, porque Dios es bueno. Dios no castiga por castigar, porque Él es justo. Y a su nombre le damos toda gloria. Cuando usted quiere, hermano, tiene una inquietud de ir a un país, a otra ciudad, primero ora al de arriba. Es el pastor, pues ¿qué te va a decir el pastor? Si el pastor es un hombre de Dios, ¿qué te va a decir? ¿Oraste, mi hermano? Pues pero el pastor todo ora. Él ya debe decirme la palabra, vaya ya. Yo no voy a pecar. Pero usted tiene que aprender, el pastor es un orientador, un consejero de parte de Dios. Pero el pastor no es dueño suyo. Por eso aquí cuando le cambie, yo estaré hasta cuando Dios lo permita.
Y si Dios mañana me dice hasta aquí, amén. Si tengo alguna maletita por ahí, lo cargo. Si no, me voy a donde Dios me lleve. Porque así es. Y usted no se vaya detrás del pastor, porque el pastor no es su dueño. Usted tiene que seguir, usted y yo tenemos que seguir a quien es nuestro dueño. A Él tenemos que obedecerlo. A Él tenemos que consultar. A Él tenemos que someternos. Y si lo hacemos voluntariamente, hermanos, honrados seremos por nuestro Padre que está en los cielos. Pueden darle un fuerte aplauso al Señor. ¡Qué lindo! Alabado el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a Nahum. Dice que Nahum profetizó la destrucción ¿de quién? De Nínive. ¿Quién profetizó? Un mensaje también, hermano, porque Dios a Jonás le envió con un mensaje de destrucción, de juicio. Dentro de 40 días, Dios le daba 40 días. Pero ¿qué pasó? Nínive se arrepintió de su pecado. Desde su gobernante hasta los animales, hasta los bebés de pecho. Dijo, ningún bebé lacta ahora. Solamente el que está en el vientre no podía hacer eso porque tenía que ser alimentándose de la madre. Pero el que estaba de pecho, nadie mama, nadie. Ni el perro, ni el gato, ni el asno. Ayuno y oración. Y apártense su rapiña de sus manos. Apártense su maldad, límpiense su maldad. Quizás Dios tenga misericordia y no nos mate. Y ellos se arrepintieron. Dios lo perdonó. Y Dios no envió el juicio. Pero ahora es que aquí viene, Dios usó a Nahum profetizando la destrucción de Nínive. Eso quiere decir que los ninivitas no se mantuvieron sin pecar ante Dios. Ahora, entramos a Habacuc y Sofonías. Advirtieron sobre la derrota nacional y el cautiverio a Babilonia. ¿Derrota nacional de qué? No se olviden que estos profetas, la mayoría profetizaron sobre Israel para Israel. Advirtieron sobre la derrota nacional de qué? De Israel, de la nación de Israel, y el cautiverio de Israel a Babilonia. Entramos los dos últimos libros para estar ya terminando. Entramos a Ageo y Zacarías. Fueron los dos penúltimos profetas del Antiguo Testamento. Dice que estos dos profetas animaron al pueblo a reedificar el templo. Quiere decir que anteriormente el pueblo fue destruido y fue llevado un grupo pequeño, gloria a Dios, allá nuevamente como cautivos al imperio existente de ese tiempo. Alabado el nombre del Señor. Y cuando ya lo retorna nuevamente Dios a su tierra, Canaán, tenían que reedificar. Eso habla de una construcción que fue derribada, arruinada, en ruinas. Ahora Dios le permite nuevamente a construir, a volver a reconstruir esos muros de Jerusalén. Y también, ¿qué dice? El templo. Y ese templo existió ¿hasta cuándo? Nuestro Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, existía ese templo que reedificó el pueblo de Israel en el tiempo de Ageo y Zacarías. ¿Ahora existe el templo de Israel? No existe, no hay templo. Porque en el año 70 después de Cristo, ese templo que reedificó el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Ageo y Zacarías fue derribado en el año 70. ¿Quién fue el que derribó? ¿Quién fue el que invadió? ¿Quién fue? ¿Cómo se llamó el general ese de Tito? ¿Tito fue? ¡Wow! Mira, y eso se hace, como dicen por la sierra, quisito nada más. Hace 2000 años atrás. Hay que refrescar siempre. Eso enseñan en secundaria, me enseñaron, pero se me escapó un poco. Bendito el nombre del Señor. Pero bueno, dejamos eso ahí. Pero es bueno recordar y tener fresco esos registros. Bien. Entonces, ahora, el último profeta del Antiguo Testamento.
¿Quién fue? Malaquías. Malaquías. El último de los profetas del Antiguo Testamento fue Malaquías. ¿Cuál fue la base de su mensaje de Malaquías? Los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué Dios usar un hombre, un profeta, exclusivamente con relación a ese tema? Les quiere decir que es de mucha importancia, de mucho valor. ¿Amén o no? Bien, ¿cuántos se han gozado en esta noche? Con esto, por la gracia de Dios, culminamos con la lección número 5. Amén. Si Dios lo permite, el próximo viernes entramos a la lección número 6. ¿Se han gozado en esta noche? Gracias por sus oraciones. Eso también me ayuda a mí, porque yo también me amplío, mi alma se goza también y me lleva también a escudriñar más. Para mí me trae mucho. Levanten sus manos, mis amados hermanos. Dele gracias a Dios, gracias al Señor Espíritu Santo, porque si Él no nos abría el entendimiento.